La educación no es un depósito de datos, sino una herramienta de transformación social que nace del diálogo entre el aula y la realidad en que se vive. Contexto de la problemática. Al querer analizar las problemáticas del sistema educativo de Bogotá 2026, se observa un panorama marcado por alarmantes cifras de deserción, crisis de salud mental y una violencia escolar que se incrementa más cada año. Estos datos se recogen de la Secretaría de Educación, la Universidad Javeriana y el Consejo de Bogotá. Para el desarrollo del presente análisis se escogió la problemática prácticas educativas tradicionales desvinculadas, el cual apunta a reconocer cómo el modelo sistemático actual se muestra insuficiente frente a retos críticos como la ya mencionada violencia escolar, el consumo de drogas y la deserción que afecta a los jóvenes de los entornos educativos. Se contextualizan las realidades de un barrio ubicado al sur de Bogotá. La educación como un simple trámite de llenado de información sigue vigente, pero la crisis pospandemia es evidencia de que la educación bancaria ha fracasado. Diferentes informes revelan que la deserción escolar es resultado de no enfrentar pedagógicamente las realidades de vida del estudiante. En la escuela no se invita a la participación, solo a la obediencia. Las riñas escolares son en parte el reflejo de no abordar las falencias en los diferentes sistemas estructurales del estudiante. Contexto de la problemática. Para llegar a una causa desde la vista teórica se cita al autor Paulo Freire, quien postula en la pedagogía del oprimido en su capítulo 2 que la causa principal del fenómeno analizado es la concepción bancaria de la educación, donde básicamente la educación es la donación de quienes se consideran son sabios a quienes se consideran son ignorantes. Oscar Jara aporta a la problemática indicando que la falta de sistematización de las experiencias propias impide que las comunidades aprendan de su historia de vida. En Bogotá se cuenta con un sistema robusto de infraestructuras políticas y públicas, pero no se avanza ni se fortalece en la calidad de la experiencia humana. Para abordar este tema se guiará el análisis bajo la corriente de la educación liberadora, inspirada en el pensamiento del pedagogo brasilero Paulo Freire, dada su manera de conocer el estudio no como un objeto o cifra de matrícula, sino como un sujeto de transformación, mientras que la escuela tradicional aísla al joven de su realidad. Esta propuesta es un enfoque pedagógico que busca transformar la relación entre el educador y el educando, promoviendo una conciencia crítica sobre la realidad social. Freire postula la pedagogía del oprimido en el capítulo 2, que la causa principal del fenómeno analizado es la concepción bancaria de la educación, donde básicamente la educación es la donación de quienes se consideran son sabios a quienes se consideran son ignorados. Reflexión situada. Los estudiantes deben reconocer que la violencia y la exclusión en sectores como Ciudad Bolívar no son eventos aislados, sino el resultado de procesos históricos de abandono estatal y educación bancaria. Crecer o estudiar en un entorno de constante alarma hace perder el interés por la curiosidad y la creatividad de aprender. A su vez, ese aprender no se trata solo de acumular conocimiento, sino de sensibilizar cómo el estudiante se siente como un extraño en su propio barrio cuando la escuela no dialoga de su realidad. La futura práctica profesional no puede limitarse a lo administrativo, debe basarse en la investigación, acción participativa, reconociendo que el saber de la comunidad es tan válido como el académico. El desafío actual es transformar las instituciones en espacios de participación y no solo de obediencia, utilizando herramientas como la cartografía social para mapear y transformar las tensiones de poder. La problemática de la diserción y la violencia en Ciudad Bolívar no es solo un dato estadístico, refleja cómo el sistema ha operado bajo la educación bancaria. La solución radica en una educación que utilice la realidad del barrio como el principal contenido de estudio. El aprendizaje basado en proyectos, ABP, permite que el estudiante sea el investigador de su propia vida.
Como futuros profesionales, nuestra visión de país debe estar anclada en la simetría de saberes. La paz y la justicia social se construyen desde las aulas. El estudiante será capaz de analizar su entorno, contar su experiencia y proponer soluciones para transformar su historia. Se propone el método basado en proyectos ABP de John Dewey. El aprendizaje profundo nace de la indagación reflexiva, despierta la curiosidad del estudiante, se pregunta directo acerca de su realidad. Esto aparta su monótona manera de estudio. Este método se desarrolla en 4 fases. Fase 1, lanzamiento y pregunta. Identificar un problema real del contexto, motivando el interés del estudiante. Palabras generadoras con alta carga emocional y social. En el contexto del barrio Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, un planteamiento de pregunta puede ser inseguridad. Propuesta de resolución de la problemática desde una corriente educativa metodológica. Fase 2. Investigación y diálogo. Los estudiantes salen a su entorno de barrio, preguntan a sus vecinos, encuentran diferentes coincidencias y también posibles diferencias, y pueden contrastar la información desde los saberes de la comunidad y la información técnica que también encontrarán al consultar el material existente sobre el tema, en lo social, matemáticas con estadísticas y en la biología con los estudios. Fase 3. Desarrollo crítico. Los estudiantes mismos diseñan las posibles soluciones. John Dewey sentó las bases de aprender haciendo. Un proyecto educativo amplía las experiencias, no acumula datos. Fase 4. Resultado público. Los estudiantes podrán escoger la manera de mostrar a la comunidad los resultados de su aprendizaje. Foros, presentación artística, exposiciones, conversatorios, llevar invitados de la comunidad. Ahora, el estudiante no es solo un ente en espera de órdenes, sino un ente que aporta transformación a su comunidad en su contexto educativo. Propuesta de resolución de la problemática desde una corriente educativa, didácticas. Cartografía social, círculos de diálogo. Con las anteriores técnicas se logra que el método ABP no se desarrolle solamente desde la manera técnica, sino que involucre aspectos psicológicos y políticos. Así el estudiante podrá mapear las tensiones de poder de su barrio mientras aprende a aplicar lógicas, matemáticas, estadísticas, geográficas, de lenguaje, etc. Según los diferentes puntos de vista teóricos y prácticos, esta propuesta demuestra que la educación no es solo un proceso de acumulación de datos, sino el resultado de experimento social. Construir democracia no es un acto de urnas, es un quehacer diario en medio de la crisis y que genera soluciones. Se deben aplicar métodos en pro de tomar individuos libres y responsables de pensamiento y acción. Entender la paz y la justicia social en Ciudad Bolívar será posible cuando cada estudiante se sienta capaz de investigar su realidad y proponer soluciones técnicas y políticas para transformarla. Gracias.